Bueno, llegamos a la parte de ver un poco de SQL Azure. Como les dije, SQL Azure es la base de datos relacional de la plataforma de Azure. Y lo que vamos a ver acá es, bueno, las diferencias con los escenarios, con el escenario habitual que es SQL Server para nosotros. Y vamos a ver también cómo podemos migrar una base de datos que tenemos hoy corriendo en SQL Server a SQL Azure. Bueno, en primer lugar, SQL Azure no es otra cosa más que la posibilidad de tener este motor relacional en la nube, a partir de la cual yo puedo realizar consultas de la misma manera que lo vengo haciendo con una base de datos relacional. Sí, claramente al ser esta una plataforma, el motor de base de datos se expone lógicamente a nosotros y no se nos expone con sus componentes físicos. Es decir, yo no voy a administrar todo lo que sean archivos de logs, ni voy a ver la infraestructura, al igual que el modelo de usuarios no va a ser administrable exactamente igual que lo veníamos viendo. Ahora vemos la diferencia con SQL Server. Bueno, un poco si pensamos en SQL Server, cómo surge esto, arrancamos con un servidor departamental, ¿sí? En donde vamos a tener nuestra base de datos, de ahí vamos a un servidor local, de ese server local llegamos a un server empresarial y claramente este server empresarial enriquecido de un montón de funcionalidades como ser reporting, la posibilidad de tener integration service, o sea, realmente el motor en sí, como dijimos antes, se va robusteciendo. Y ahora tenemos la posibilidad de tener un servidor en la nube, ¿sí? Un servidor de base de datos en la nube, que sigue exactamente la misma estrategia que veíamos con SQL Server. O sea, surge como un motor de base de datos. Los que fueron early adopters en algún momento de SQL Server ven su evolución al punto tal de que hoy tenemos, como les decía, disponibilidad de funcionalidades de sincronización con la base de datos local y funcionalidades también de reporting, y así el roadmap del producto en sí va agregando algunas cosas al punto tal de que hoy ya hay una versión de CTP de todo lo que sea Federation, y estamos hablando de Federation, para los que no conocen el concepto, es un Jardín mejorado, digamos, pero en la nube. Bien, tenemos que entender que en este modelo de plataforma estamos hablando de un servidor y no estamos hablando ni de un servidor de base de datos, pero no estamos hablando de una máquina, ¿sí? ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que, bueno, a ver, volviendo atrás, estamos acostumbrados a que el servidor con el que nosotros interactuemos sea una máquina, un SQL Server, a la cual yo le instalo el motor, perfecto, doy de alta instancias, bajo instancias, administro archivos de log, voy realizando backups, o sea, tengo acceso a todos. En realidad, un SQL Azure Server, ¿qué es? Es un endpoint TDS, ¿sí? Básicamente yo, todas las operaciones que realizo a este endpoint van a través de cualquiera de las tools de administración, y en ese sentido es totalmente transparente a mí el manejo de mi motor relacional. Sobre todo acá, que ya estuve charlando y hay muchos developers, para ustedes va a ser muy sencillo y va a ser 100% transparente en cómo manejamos esto, ¿sí? O sea, cómo se conectan a la base de datos. Fíjense que ustedes van a tener aplicaciones, van a tener herramientas, varias opciones de herramienta, protocolos, bueno, ODBC, ADONET, y habíamos dicho el endpoint TDS, en el cual van a tener este servidor SQL Azure, sí, que se va a administrar todo lo que sea el ruteo de conexiones en sí, con el rack de servidores que tienen abajo, la posibilidad de provisionarse, toda la gestión del billing también. O sea, no se da con los demás componentes de la plataforma, pero sí en Azure ustedes pueden tener acceso a ver cuánto están consumiendo dentro de cada una de las bases de datos. ¿Y cómo funciona esto? Es desde cualquier aplicación, a través de cualquier protocolo. Yo lo que accedo es a través del endpoint, voy a acceder en sí a la base de datos que me corresponde o que tengo asignada. Y fíjense que tengo 3 bases de datos porque justamente hoy hablábamos de alta disponibilidad y la posibilidad de levantar una u otra dependiendo del estado de cada una. Y esto corriendo en una infraestructura por debajo, que es una infraestructura física a la cual yo puedo acceder, y para mí, usuario final, y para ustedes desarrolladores, igual que para cualquier administrador de base de datos, esta infraestructura por debajo es totalmente transparente y es administrada por el proveedor. Bien, ¿cómo hago para instalar un servidor?
para simplicidades no vamos a ir nosotros al portal. Ustedes con su cuenta de Azure ahora lo que quiero que hagan es ingresen al portal. A partir del portal fíjense que ustedes van a dar de alta al servidor, ¿sí? Van a dar de alta, van a poner las contraseñas de administración. Y yo tengo acá las pantallas tomadas del portal anterior, pero en realidad ahora el portal ya se actualizó a lo que es Silverlight. Así que bueno, van a ingresar sus credenciales y se van a provisionar del server. Un punto importante es el tema de que para provisionarse ustedes lo que van a elegir también es el lugar en el cual va a estar corriendo ese server. Como yo les decía, nos fuimos uno para atrás, este server, o sea, las opciones son los distintos 6 data centers que vimos al principio cuando vimos los componentes de la plataforma. Bien. Algo importante es que van a tener los datos del servidor. Fíjense que ustedes van a tener el DNS, en definitiva van a tener el nombre del usuario administrador y en dónde van a estar localizadas. Tienen las opciones desde el portal de crear base de datos, resetear, administrar cada una de las instancias, que justamente lo que quiero que me vayan siguiendo y lo vayan haciendo. Esta parte de las presentaciones son más bien prácticas, con lo cual la idea es que ustedes puedan ir generándose una base de datos para que después avancemos en el Training Kit. Bien, pueden crear una base de datos no solamente desde el portal, sino también lo pueden hacer a través de scripting. Fíjense que ustedes pueden agarrar y pueden utilizar, para los que están familiarizados, SQL SMD, ¿sí? Y ingresando el nombre de usuario, el nombre del servidor, se conectan a la base de datos master y a partir de ahí lo que hacen es ejecutan la creación de esta nueva base de datos, a la cual por default les crea una base de datos del tipo web, pero ustedes pueden también provisionarse y especificar el tipo en sí. Pues a ver, mencioné web y me van a decir cuáles son las otras opciones. En realidad las otras opciones pueden ser generar una base de datos business. ¿En qué varía? Varían en el tamaño, pero no nos vamos a apurar y que ahora más adelante tengo la presentación con eso. Bien, bueno, acá marcamos algunos temas de usuario, password, base de datos. Y fíjense que si ustedes quisiesen modificar un string de conexión, y acá vamos a un escenario bastante sencillo. Yo tengo mi aplicación perfecto ASP.NET corriendo contra mi base de datos SQL. Ni hablamos de Azure, ¿no? Estamos en un escenario on-premise. Tengo mi aplicación y tengo mi base de datos corriendo en mi data center, un SQL Server. Perfecto, lo normal que yo tenga es que tenga un connection string que le va pegando a mi base de datos. Si yo quiero subir esta base de datos que hoy tengo en mi data center a la nube, bueno, voy a ejecutar un proceso de migración que lo vamos a ver, pero tengo mi base de datos en la nube. Entonces lo que hago para que la aplicación entienda que ahora tiene que ir a Azure y no tiene que ir a mi data center local es solamente cambiar el connection string. Y fíjense que ustedes desde el portal... Bueno, fíjense que este es el portal nuevo. Epa. Yo no puedo, yo tengo acá, tengo provisionado vamos a acercar un poco, tengo provisionado esto por Azure Pass, que es un trial parecido al que ustedes tienen. No me está funcionando la opción de Summit ahora, por eso quería aumentarles el tamaño, a ver si podemos ir desde acá. No, Backpack, Zoom, perfecto. Vamos a ir un poco a Zoom in. ¿Se ve un poquito mejor ahí? Bueno, más o menos. En realidad, fíjense que lo que les decía, este es el portal nuevo. Ustedes acá arriba van a tener todas las opciones de creación de base de datos, eliminado, administrar certificados, ¿sí? Van a tener la posibilidad de resetear esa cuenta de administrador que ustedes vieron que recién setearon. ¿Se ve un poco mejor ahí o bien? Van a tener la posibilidad de, bueno, como les decía, crear la base de datos, servidores, se van conectando, ¿sí? Y fíjense que acá yo tengo un servidor, el servidor, le tengo una mala noticia, no le pueden cambiar el nombre, va por suscripción. Sí, yo tengo dadas de alta 3 bases de datos aquí, ¿sí? Y cada base de datos con un tamaño en particular. Bueno, y una de las cosas... apreté mal, una de las cosas que yo les decía entonces en la presentación básicamente es que ustedes, fíjense que del anterior pueden tener el connection string y eso lo obtienen dentro de, si se van a lo que es digamos
la base de datos en sí, van a tener nombre de servidor que ustedes tienen, van a tener el nombre del administrador, y de todo esto lo que pueden hacer es ir perfectamente armando ese string. ¿Ok? Bien. Bueno, una de las cosas que, fíjense, está disponible acá también son las reglas del firewall. Me adelanto que en la presentación la vamos a tener. Dentro de las reglas del firewall ustedes pueden setear bajo qué rango de IP van a querer tener acceso a la base de datos o van a permitir el acceso a la base de datos. Yo acá puedo generar una nueva regla y fíjense que le pongo un nombre y le pongo el rango de IPs. Siempre les va a informar cuál es su IP actual, esto por si ustedes están en alguna empresa y quieren, por ejemplo acá ahora, si ustedes quieren hacer una prueba y quieren dejar liberado para accederla solamente desde la IP que le da acá el servidor de wireless, bueno, directamente lo setean tienen la información ahí. Entonces, fíjense que desde acá yo administré, desde el portal en sí administro la creación de base de datos, el reseteo de password, administro el acceso a la base de datos a través de firewall y de nuevo puedo tomar todo lo que sea el string de conexión. ¿Está? Creo que eso está bueno. Bien, vamos a volver a la presentación como para no salirnos mucho de contexto y fíjense que hablábamos, bueno, teníamos acá lo que habíamos visto de SQL SMD y después van a tener la opción también de poder acceder a la base de datos a través de una herramienta conocida como es el Management Studios. Básicamente van a cambiar el nombre del servidor y algo importante es que SQL Azure solamente soporta autenticación nativa, no integrada, con lo cual van a tener que ingresar el usuario y la contraseña. Se van a conectar. Acá estábamos viendo, bueno, esto hablábamos recién de lo que son las reglas del firewall y fíjense que ustedes también van a poder consultar a cuáles son las reglas del firewall que tienen desde las vistas nuevas que se generan para SQL Azure. Que al igual que hoy les decía, hay vistas nuevas en lo que respecta a firewall y que en lo que respecta a billing también. Bien, tamaño, es lo que les decía. Ustedes pueden provisionarse base de datos que sean de hasta 5 GB, a partir de 1 GB, y de 1 GB voy a la de 5, que ese sabor se llama web, y después vamos a saltar a tener bases de datos de 10, 20, 30, 40 y 50 GB, y esas bases de datos reciben la clasificación de bases de datos business, ¿ok? Y en función del tamaño de mi base de datos es lo que yo voy a pagar. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto cómo se pagaba? Bueno, acá lo que pago por base de datos es por el tamaño que tenga mi instancia, pudiendo yo también por scripting aumentar, es decir, aumentar la capacidad de mi instancia de base de datos, pero yo le tengo que decir explícitamente a la plataforma que quiero hacerlo. Bien, ¿cuánto más o menos se está cobrando? Bueno, una base de datos de 1 GB tiene un costo de 9,99 por mes, en donde también claramente pago por el tráfico que ingresa y que sale a la base de datos. Y después, a medida que voy creciendo, si tengo 5 GB voy a pagar casi $50 y de la misma manera voy creciendo hasta la de 50 GB. No hay solamente esta manera de contratación, ese sería un modelo del Pay As You Go, pero después ustedes tienen como estos paquetes que yo les decía, y uno de esos paquetes, por ejemplo, es el SQL Azure Development Accelerator, que lo que hace es, te ofrece un conjunto de bases de datos en sí para que yo pueda tener diferentes ambientes o diferentes aplicaciones y por las que voy a pagar un costo menor si contrato el servicio por 6 meses. Y después, bueno, desde la página de pricing tienen todas las alternativas para que ustedes puedan evaluar cuál es la que más les conviene, ¿no? Bien, a nivel lógico, como les decía, si yo subo mi base de datos a SQL Azure no voy a tener mayores modificaciones. En realidad lo que sí voy a tener es un conjunto de objetos, tablas, vistas, de nuevo, con las que yo voy a ir jugando, ¿no? Y acá, si agarramos y las acomodamos, podemos tener 3 tablas y en las tres bases de datos, y en cada base de datos yo voy a tener mi conjunto de tablas de as usual o como vengo acostumbrada. ¿Ok? Y incluso puedo tener diferentes tipos de particiones en función de lo que yo quisiese, y de hecho acá tenemos vistas de estas tablas que antes habíamos visto, que no son más que ya les digo, los objetos tradicionales. Ahora acá tomé algunas cosas que
creo que son importantes. En primer lugar, que me preguntan permanentemente los clientes, que es, listo, ¿cómo hago yo para llevar mi base de datos SQL Server a la nube? Bueno, uno de los puntos iniciales de todo esto es que tenemos que tener una herramienta. O sea, ustedes pueden migrar la base de datos, ya vamos a ver, por diferentes mecanismos. Pero si me piden una recomendación, yo creo que la herramienta de SQL Migration Wizard, que la bajan de Codeplex, ¿sí? Que es una herramienta de Microsoft que se publicó aquí, le va a permitir subir su base de datos de SQL Server a SQL Azure, de SQL Azure a SQL Server y de SQL Azure a SQL Azure, ¿sí? Y lo que les va a evitar es básicamente, les va a gestionar temas de timeout, de todo lo que sea chunks. Lo que permiten es también hacer un casi sync de diferencias que existen entre una base de datos o entre las bases de datos, digamos, que están copiándose. Y les permite generar un conjunto de scripts con toda la exportación de datos asociada para poder moverla de un lado al otro. La herramienta es súper amigable, se la descargan y utilícenla. De hecho, uno de los ejercicios que vamos a hacer ahora va a ser de poder ejecutar esto. Bien, SQL Azure. SQL Azure, fíjense, bueno, acá tengo algunas pantallas que había tomado, ¿cierto?, de lo que es Migration Wizard. Fíjense que se instalan, estoy trabajando en la versión 3.0, eligen qué quieren hacer, o sea, si van a analizar y migrar, si van a migrar y no importa el análisis que hagan, o si van a guardarlo, el script se genera, lo van a guardar en un archivo. Bien, básicamente se van a conectar, van a elegir el origen, las tablas que yo quiero subir, esto me genera un script. El script yo lo voy a correr, acá me pide la base de datos destino, ¿sí? Y una vez que corre el script, directamente se me genera toda la base nueva. Bien. Asistente de migración SQL Server. Bueno, básicamente estas son las opciones que tenemos, en donde la realidad es que yo puedo, o sea, esto me permite migrar 100% la base de datos, ¿sí? Fíjense que también tengo soporte para Access y para MySQL, y algo interesante es que yo a partir de esto lo que puedo hacer es un assessment de cuál va a ser el costo de migración que yo tenga para poder subir mi base de datos a la nube. Bien, backups. Habíamos hablado de que la plataforma lo que nos va a permitir es tener un escenario de alta disponibilidad, escalabilidad. Fantástico. El backup es un tema, un to-do para las versiones que vienen. Es decir, está como alta prioridad dentro de lo que es el producto en sí, pero hoy por hoy no tienen un wizard que les permita hacer el backup, ni tampoco pueden ustedes armarse un job para que esto se pueda ejecutar. La realidad es que lo tienen que programar de alguna manera y lo tienen que manejar ustedes. Diferentes opciones que estamos manejando. Tener un worker role que lo que haga es me dispare todo lo que sean las sentencias para yo poder obtener mi base de datos, y esta base de datos, el backup en sí, y este backup puedo guardarlo en un blob, por ejemplo, sería uno de los modelos. Puedo restaurar o hacer la copia de una base de datos a otra y mantener ambas bases de datos. Incluso la podría bajar yo a un archivo, a una base de datos on-premise. Muchos escenarios que estoy viendo ahora también tienen que ver con eso, ¿no? Con utilizar SQL Azure como un backup, o bien tener el backup de SQL Azure en un escenario on-premise, o tener guardada el archivo de base de datos en un blob. Bien puedo, parte de eso es usar BCP o SYS. Para que tengan una idea, la herramienta que vimos antes, Migration Wizard, por detrás está utilizando BCP. Yo el problema que tuve con la exportación en su momento fue que la realidad es que me daba algunos timeouts y se cortaban las conexiones. Hicimos para un cliente, estuvimos intentando migrar la base de datos y no era muy grande, y con Migration Wizard no tuvimos problemas. Pero la verdad que los otros mecanismos por ahí daban timeouts. Bien. A ver, seguimos viendo. Copia de base de datos, perfecto. Uno de los escenarios que puedo llegar a querer es poder copiar la base de datos. Bastante sencillo, estamos acostumbrados hoy por hoy a ejecutar sentencias de copia. Las restricciones que tenemos en SQL Azure es que yo puedo copiar bases de datos que estén en el mismo data center, ¿sí? Puedo tener servidores distintos, pero necesito que estén en el mismo data center. No voy a tener downtime, eso seguro, y lo que sí tengo que tener es
credenciales equivalentes y que ambas credenciales tengan permisos de DB Owner en la base de datos origen y de DB Manager en la base de datos destino. De este modo, yo lo único que voy a hacer es, voy a ejecutar el script de Create Database Destination como una copia de la base de datos original y esto me dispara a mí el proceso de creación. Y bueno, si quiero monitorear acá, tengo una vista que lo que hace es justamente me monitorea el estado de mi copia en sí. ¿Ok? Bien. Temas o puntos que no están soportados hoy por SQL Azure. Bueno, todo lo que sea compresión, voy a mencionar básicamente los más relevantes, ¿no? Todo lo que sea compresión de datos, todo lo que sea file stream. Bueno, hay un punto que me estaba olvidando de comentarles, es que, bueno, la realidad es que cuando yo voy a hacer una migración de base de datos, algo que sí o sí me pide Azure es que todas mis tablas tengan una primary key, con lo cual yo lo que voy a tener que hacer es generar el script y generar este script con esta primary key. Bien. Bueno, tenemos cosas no soportadas, como dijimos, es FileStream, tenemos una Policy Based Management no soportada, no me soporta Sparse Columns, después otro tema interesante es no tenemos réplica en esta instancia, backup y restore todavía son un pending y bueno, todo lo que tenga que ver con Database Mirroring también y no tenemos soporte para el CLR. A ver, una de las cosas interesantes acá a entender también es que nada de lo que sea acceso físico, y les reitero esto, a la base de datos va a estar soportada. Con lo cual, bueno, tengo que acostumbrarme a que todo va a ser un acceso lógico, y que de nuevo, la administración y el mantenimiento de la base de datos en sí va a estar dentro de los data centers de Microsoft y yo voy a ser usuario de esto. Bueno, acá ahí les dejo los lineamientos generales y el porqué de cada una de las funcionalidades que no está soportada. Y casi ya sobre el final veamos cosas interesantes o cosas que se están viniendo hacia adelante. Para mí la verdad es que una vez que uno ya genera la base de datos, migra y juega un poquito, creo que esta parte es la que más interesante se pone. Y es que si ingresamos a SQL Azure Labs, de hecho yo lo tengo acá, así que voy a ingresar, vamos a ver estos 3 proyectos. Sí, que están buenos. A ver, esperen que quiero ver. Bueno, lo primero es OData. OData a nosotros nos representa una interfaz REST, sí, que a mí me permite interactuar con los datos de mi base. Algo que yo tengo que hacer es tengo que habilitar mi base de datos para poder estar soportada desde OData. Y por otro lado, bueno, la posibilidad de que mis datos se empiezan a exponer con este protocolo y que, dado que hay un montón de plataformas hoy en el mercado que están consumiendo información de esta manera, digamos que los posiciona a ustedes correctamente frente a esto, o sea, datos expuestos como los servicios en sí. Y bueno, no hay, hoy por hoy no soporta procedimientos almacenados y tampoco relaciones muchos a muchos, ni tablas con el tema de las claves primarias. Vamos a ver también DataSync, que DataSync básicamente es una funcionalidad que a mí me permite poder sincronizar bases de datos on-premise y en la nube, indistintamente si una es la fuente o la de destino, y me permite tener el diferencial de datos en sí y poder siempre tener este espejo. Es una herramienta de Microsoft, ahora no la vamos a ver, pero ustedes desde el portal en sí pueden hacer uso ingresando los credenciales de la base de datos. Bueno, y el proyecto Houston es una manera de administrar la base de datos. En vez de administrarla desde SQL Server Management Studio, van a ir a esta aplicación y a partir de acá van a poder hacer la consulta sobre todos los objetos de la base, conectarse. Es una interfaz liviana y que hoy por hoy corre en Silverlight. Bueno, entonces ahora antes de ir a las preguntas, lo que vamos a hacer es vamos a avanzar en algunos componentes. Como les decía, lo primero que quiero que vean es, este es el portal de administración que ya estuvimos viendo. Yo lo que hice a partir de, esto vamos a cerrar, es fui a lo que sea SQL Azure Labs, como ven acá. ¿Sí? Ahí se acerca un poquito. Y a partir de acá fui a habilitar el servicio de OData, ¿no? ¿Sí? Lo que hice fue ingresé el nombre del servidor mío y ingresé el usuario, la password
y CTE sobre qué, les decía una de las cosas, yo tengo que explícitamente indicar sobre qué base me quiero conectar y está muy complicado, y a partir de acá yo CTE que quiero ejecutar esto sobre SalesDB. ¿Sí? Ya, fíjense que tenía las dos. Digo que habilite OData y después lo que hago es mapeo a algunos usuarios si es que yo tuviese el servicio de ACS. Básicamente eso me da a mí la URL desde donde voy a conectarme. Ahora, un dato interesante es este cliente, que es un cliente Silverlight, que ustedes lo pueden tener online. Sí, este cliente no está en ningún material, así que si quieren tomar nota, básicamente es Silverlight.net /content sample o Data Explorer, en el cual yo lo que hice fue me conecté a la fuente de datos y fíjense que en este caso me conecté a una fuente de datos genérica como para que ustedes vean los datos. Y fíjense que acá yo, por ejemplo, voy a poder acceder a categorías. Acá está conectado a lo que sea este servicio que es un servicio de testing, ¿no? Fíjense que voy a tener acceso a las categorías en donde, bueno, incluso puedo seleccionar las columnas de las cuales me voy a conectar y todo esto está expuesto a través del protocolo. Fíjense. Sí, la verdad que está interesante y está bueno como para jugar. Igual ahora en el momento del lab quiero que lo testeen para que vean que está bueno. Bueno, otro de los puntos que les decía es el tema de tener data sync, ¿sí? Esta aplicación. Algo interesante también, que esta aplicación de Silverlight que vimos antes está disponible para tenerla corriendo totalmente fuera del navegador. Así que la pueden descargar y tenerla a mano. Bueno, me pide que me loguee con mi usuario de Live ID de nuevo. Se me perdió la sesión. Bueno, y fíjense que acá en DataSync yo lo que voy a hacer es, voy a tener que dar de alta a un nuevo grupo de sincronización. A ver, Sync Bootcamp le vamos a poner. Vamos a avanzar y acá me dice la base de datos, que yo digo que voy a registrar un nuevo servidor porque acá se quedó con el dato viejo. A ver, perfecto. Sí, le doy el nombre del servidor. De nuevo voy a poner mis credenciales. ¿Sí? Le vamos a dar guardar. No me deja. Ahí, a ver. Ahí está, las bases de datos. No había cambiado. Bueno, acá tengo las dos bases de datos como vi antes. Yo le voy a poner la de gestión. ¿Sí? Le voy a dar Next. Vamos a decir que registre. No sé por qué no me está tomando. A ver. Vamos de nuevo a entrar Data Sync. Add New. Vamos a hacer Sync Bootcamp. Me parece que no le está gustando el nombre, ¿eh? Perfecto, voy a elegir la otra base de datos, elijo gestión. No me están dando el botón de Next. Bueno, entiendan que esto probablemente estén haciendo avances sobre lo que es sincronización, con lo cual puede ser que la funcionalidad no está disponible. Pero básicamente acá lo que hacemos es, definimos un grupo, definimos origen y destino de la sincronización y me ejecuta los diferenciales. Y lo que les decía antes es, para mí esta interfaz está buena, que es la de Project Houston, pero como ahora ya Houston pasó a ser algo productivo, nosotros lo podemos acceder desde el portal de la base de datos en sí, y fíjense que es una interfaz Silverlight, si me está cargando. Yo acá ingresé los datos, vamos a ingreso las credenciales. ¿Sí? Me va a conectar al servidor y a partir de acá lo que yo voy a poder hacer es, bueno, en primer lugar esta animación que para mí está buena, que dice cuáles son los recursos que tiene, los datos de mi base en sí. Fíjense que me dice los usuarios activos, a collection, cuándo se creó, etcétera, la versión del servidor, y en el caso que yo tuviera tablas, vistas y Store Procedures, me las traería. Yo, por ejemplo, podría crear una nueva tabla que le vamos a llamar
productos, ¿sí? Voy a poner una columna que sea de nombre, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a guardar estos cambios y fíjense que luego yo tengo acá la tabla como para poder verla, recorrerla, agregar registros, etcétera, ¿sí? Le digo acá tengo la manera de agregar los datos, ¿sí? Y me va a traer básicamente la posibilidad de agregar vistas. Esto también tiene la posibilidad de agregar registros, perdón. Tiene la posibilidad de que ustedes agreguen vistas, de que generen store procedures, de que generen, fíjense que pueden ejecutar, a ver si tengo new query, pueden ejecutar consultas sobre la base, o sea, pueden conectarse a la master y generar bases de datos desde acá. O sea, en realidad hay muchos usos como para interactuar, y de nuevo es un portal liviano y que a mí no me obliga a tener instalado nada dentro de mi ambiente. Bien, bueno, básicamente eso era lo que quería mostrarles de SQL Azure. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algunos ejercicios. Quiero que se provisionen de su base de datos y que consulten, y vamos a probar cambiar, generar la aplicación para que le pueda pegar a la base de datos en sí. Hay por delante un montón de funcionalidades nuevas vamos a cambiar, vamos a poner el slide por lo menos. Bueno, hay un montón de funcionalidades nuevas que se están viniendo, temas de reporting que ya está activo, temas de, por ejemplo, que yo pueda escalar mi base de datos con la estrategia de Jardín mejorada, digamos Federation, es decir, poder automatizar el ruteo y automatizar la forma en la cual administro las particiones. Realmente SQL Azure como motor en sí es como lo que les decía antes. Sigue la misma evolución que siguió SQL Server, pero agregando y robusteciéndose a partir de que el core ya está disponible. Así que bueno, arranquemos la práctica.